Buenas tardes, mi nombre es Diana Caterina Campo Landazuri, soy del programa de Psicología y estaremos hablando sobre la problemática de construcción de identidad racial o étnica. La problemática de construcción de identidad racial o étnica. En el formato de fotos que veremos a continuación, las cuales fueron seleccionadas de la web con su investigación adecuada y datos de autor para llevar a cabo este trabajo fotográfico, donde se reflejará cómo surgen estos inconvenientes en las comunidades y cómo poco a poco la identidad racial se ha ido estructurando en Colombia. Es importante entender todos los contextos sociales, culturales, históricos, ya que entendiéndolos nos permiten hacernos a la búsqueda de soluciones para afrontar los distintos problemas que derivan con el proceso de la construcción de identidades racial o étnica que existe en Colombia. La breve ubicación geográfica. Las fotografías de este trabajo fueron sacadas de la web. Estas fueron tomadas en diferentes lugares del territorio colombiano. Como la situación actual de emergencia sanitaria impide la realización de varias actividades, procedí a tomar las fotos de la web con el permiso de mi tutor, bajo la regla de derechos de autor y otros puntos importantes. Estas fotos son tomadas de distintos departamentos, pero en el territorio colombiano, como el Pacífico, departamento Chocó, Nariño, entre otros lugares donde está la población afrodescendiente y de color, palenqueros y comunidades indígenas, como los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. En algunas imágenes no se logra saber el lugar exacto donde fueron tomadas, ni se deja datos de quién las ejecutó. Solo aparecen unos datos básicos, espero que sirvan en mi trabajo. Los derechos de autor de las páginas donde estas fotografías fueron seleccionadas están bajo las normas APA. Algunos nombres de las fotografías no se saben, al igual que identificar el lugar donde fueron tomadas tampoco. Las fotos en el presente trabajo se adecúan a la problemática seleccionada y tienen datos básicos de su origen. Ensayo fotográfico, identidad racial y cultural en Colombia. La diferencia étnica y cultural en la escuela. Esta foto representa la problemática de generación de identidad étnico-racial. Podemos ver un grupo de niños de diferentes etnias. Podemos ver que esta problemática se representa mucho en las escuelas, ya que ahí están grupos de personas de diferentes etnias, razas, culturas, costumbres, y podemos ver que esta problemática se puede notar mucho en las escuelas, instituciones, colegios, universidades. Las personas afro-LGBT en Colombia. Caribe afirmativo, mayo 21 del 2018. En esta imagen tomada en Barranquilla, Atlántico, y puesta en el diario Caribe informativo, se habla sobre los derechos de las personas afros y su importancia para la construcción de la democracia, la igualdad y la equidad. Podemos ver en esta imagen que hay un grupo de personas afrodescendientes, donde se habla sobre los derechos de estas personas, de la igualdad de género, sobre la igualdad de raza y la equidad, donde podemos todos tener igualdad y derecho a todo, a la educación, a las cosas, al trabajo. Entonces aquí esta foto nos refleja la problemática de identidad racial o étnica también. La siguiente foto dice: promovemos la eliminación de la discriminación racial, Distrito Capital, en Bogotá, sábado 13 de mayo del 2017. Esta foto tomada en Bogotá dentro de un evento de la Policía Nacional para la eliminación de la discriminación racial y la identidad de estas personas y sus derechos sociales, donde podemos ver que también esta problemática a nivel de político, a nivel social, podemos ver que se han tomado cartas en el asunto porque se ha querido eliminar mucho lo que es la discriminación racial y la diferencia de identidades también, y más que todo sobre las personas negras que sufren ahorita de mucho maltrato y mucho racismo y no tienen derecho a muchas cosas por estas personas que creen que las personas negras de color no tienen oportunidades de salir adelante. Observatorio contra la discriminación racial y el racismo realiza el taller de sensibilización, una mirada al fenómeno de la discriminación en Colombia, en Cali,
Esta fotografía tomada en la ciudad de Cali, Colombia, dentro de un observatorio sobre la discriminación racial. Este taller de sensibilización promovido por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior, lugar de donde se sacó esta foto, ahí está el link. Podemos ver que se han llevado varios programas, talleres en Colombia, donde han querido acabar con la discriminación sobre las diferentes razas, culturas, etnias, y podemos ver que se han ido implementando estos talleres para que esto sea cada vez más bajándose, pero vamos a seguir viendo a continuación qué ha pasado con esto. Las violaciones a los derechos humanos basados en el género de las personas afrodescendientes, febrero 5 del 2019. Esta fotografía tomada en un congreso donde se tratan temas basados en las personas negras, entre otras problemáticas que surgen a partir de ello, tales como problemas de identidad a la hora de hacer parte de una sociedad. Cuando tenemos problemas de identidad a la hora de ser parte de una sociedad, cuando no nos sentimos identificados con ciertos grupos o con ciertas personas, sabemos que las personas, como vengo diciendo, las personas afrodescendientes, las personas negras, tal vez al momento de identificarse con otras personas o de pertenecer a un grupo, son muy excluidas y son sacadas de ciertos grupos y no les permiten participar, ya que se ha visto esa problemática de identidad racial, esa problemática de racismo que hay en la sociedad actualmente. Resistir en la mejor esquina de América. Esta foto tomada en San José de Apartado muestra la realidad que muchas familias de color tienen que sufrir dentro de estos territorios, debido a la violencia y los hechos que siguen ocurriendo. La foto fue tomada por Javier Zulio Ortega en San José de Apartado, Colombia, el 26 de septiembre del 2020, donde podemos reflejar cómo estas personas, para poder movilizarse de aquellos territorios que son peligrosos, donde existen pandillas o guerras, ellos se desplazan por canoas y sufren mucho porque siempre se ha venido implementando la guerra en aquellos territorios que no son tan cercanos a la ciudad, sino que son alejados. Entonces podemos ver que se ha reflejado mucho la problemática en aquellas personas. La diversidad étnica como variable en la intervención del trabajo social. Esta foto nos enseña la diversidad cultural que existe en el país y en muchos territorios apartados, donde muchas personas se identifican con la diversidad racial, pero les cuesta asumirlo ante una sociedad. Es decir, viven apartados en sus mundos. Como venimos diciendo, hay personas que aún se sienten excluidos de la sociedad. Estas personas negras se sienten excluidos de la sociedad y no son capaces de relacionarse por la problemática que vimos viviendo sobre la diversidad étnica. Sabemos que son ya las costumbres de pertenecer a una raza, a un color de piel y esas otras cosas. Ya se mira mucho la exclusión de estas personas hacia la sociedad, donde ya no quieren relacionarse por el que dirán o por lo que estamos viviendo aún, un país racista que aún no se ha terminado eso. Por una Colombia con identidad étnica, la búsqueda constante de la igualdad y la equidad, en este caso de muchas mujeres, por lograr hacerse dentro de un espacio cultural y identitario dentro de la sociedad sin discriminación, cada día va creciendo poco a poco, generando espacios sociales de equidad y diálogo. Podemos ver que ha venido la lucha constante de estas mujeres indígenas que podemos ver en las fotos, la lucha constante por lograr hacer dentro de un espacio cultural y identitario dentro de la sociedad sin discriminación, que vaya eliminando esa discriminación acerca sobre las diferentes identidades étnicas, sobre las diferentes culturas, que ya podamos modernizarnos más y podamos aceptar esa diversidad que hay en el mundo actualmente, porque no todas las personas somos iguales, pero igual somos personas, tenemos vida y cada una de nosotras podemos hacer lo que nos propongamos, cumplir nuestras metas, tenemos el derecho, como decía, a la educación, a un buen trabajo, a un buen hogar, sin necesidad de estar viendo color de piel o otras cosas que se miran en la actualidad. La comunidad indígena de Colombia, Araucos. La comunidad indígena Araucos forman parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde ellos viven alejados del mundo moderno y su tecnología. Su identidad se ve reflejada históricamente en su interés constantemente por la naturaleza.
Sabemos que las comunidades indígenas, ellos viven alejados de la sociedad, de la tecnología, que estos tienen ciertas costumbres y tradiciones que vienen implementándolas hasta la actualidad y pues ellos viven en su mundo, en la naturaleza, viven lejos de la sociedad, tal vez solo se relacionan entre ellos mismos y es muy raro verlos a estos personajes. Ahorita en la actualidad verlos con otro tipo de comunidades o otro tipo de etnias, aparte otras culturas, no, es muy raro verlos porque ellos solo se relacionan entre ellos y pues ya tienen una misma habla, pertenecen ya a un grupo, a una etnia, entonces estos ya se clasifican, su identidad ya se clasifican así. Análisis de la situación problemática de generación de identidad racial o etnia. Justo como lo observamos anteriormente, cada fotografía se asemejan a esta adecuada para el tema que se está analizando. Si observamos la problemática de identidad racial en Colombia, históricamente es muy amplia. Si bien se han establecido dentro del orden constitucional aspectos claves para que los derechos de estas personas sean iguales, aún existen ciertas problemáticas que afectan de manera directa a estas comunidades. Muchas de estas personas aún les cuesta identificarse con su origen étnico y racial, debido a que en la sociedad actual aún hay problemas como el racismo, entre otras formas de discriminación que sin duda afectan a las personas de color en su país poco tolerante. Estos problemas tienen un origen histórico y ético, también político, ya que en estos tiempos pasados, cuando aún Colombia no se independizaban de los españoles, las personas negras eran tratados como esclavos, lo cual era algo indigno. Sin embargo, esto se ha ido quizás estableciendo en la sociedad y ha traído problemas históricos en el tema racial y discriminatorio, debido a que no se han establecido soluciones pertinentes y adecuadas para que esto deje de suceder. Aunque en lo político se ha establecido ciertas leyes y derechos que hacen que los componentes de equidad dentro de estas comunidades sean respetados, pero no son avances concretos ni tampoco afectivos. Poco a poco esto ha tenido un impacto en la sociedad. En algunos casos han sido negativos. Existen grupos radicales que odian a la raza negra, lo cual es preocupante, pero la sociedad en general tiene que ir poco a poco entendiendo esta problemática y en lugar de apoyarla y hacerla crecer, debe tomar cartas en el asunto para impedir que esto siga avanzando y en cierta medida pueda afectar socialmente a muchas personas que intentan ser alguien en un mundo donde su identidad es cuestionada y mal vista. Análisis de la situación problemática de generación de identidad. Dentro de las subjetividades e identidades que se presentan en las imágenes, observamos a comunidades que se presentan en etapa de lucha y de justa causa, debido a que la búsqueda de la igualdad y la equidad racial aún están en proceso no solo en Colombia, sino en todo el mundo. El impacto cultural que esto representa va más allá de lo social, lo político o lo ético. El problema o los inconvenientes que pueda surgir como la discriminación social y el racismo u otros factores son principalmente por procesos históricos y culturales mal establecidos que han afectado a la sociedad hasta nuestros días. En la cultura colombiana poco a poco se están superando estas etapas, pero muchas comunidades aún no se han logrado identificar socialmente. Esto por inconvenientes sociales y culturales que la misma ciudadanía impone dentro de sus vivencias. Sin embargo, muchos han ido sobresaliendo y han sido un ejemplo de gallardía y lucha por la igualdad racial. Existen muchos mecanismos o formas para la construcción de una identidad racial clara e igual. Todo depende de la sociedad en general, de los comportamientos que ésta tenga con estas personas y del apoyo adecuado que se le pueda brindar. Ellos son iguales y tienen los mismos derechos que un blanco, sin duda. Es complicado avanzar en estos temas, pero con políticas públicas que fortalezcan los componentes educativos, sociales, culturales, de equidad e inclusión social, los cambios se verán reflejados en poco tiempo. Impacto. Lo que observo que está desencadenando esta problemática ha sido un número abierto de múltiples problemas sociales. Esto debido a que estas comunidades afro, palenqueros, emigrantes, poblaciones indígenas, entre otros, se han visto seriamente afectados por falta de políticas públicas equitativas
que logren fortalecer sus problemas ante la sociedad en general. Colombia es un país muy diverso, con un gran número de culturas y tribus. En fin, por ello tiene un valor histórico bastante amplio, un legado que ha venido de generación en generación. Por ello es importante fortalecer todo lo étnico, lo ancestral y lo indígena, porque esto tiene un valor muy bueno dentro de la historia ancestral de la nación. Las personas negras tienen un origen muy amplio desde sus inicios cuando emigraron a tierras latinas hasta la actualidad. Por ello, si se quiere tener una sociedad más equitativa y con igualdad para todas las comunidades, sean las que sean, esto dependerá de cómo afrontemos el impacto que otras culturas puedan tener dentro de la nuestra. Es importante ir adaptándonos y respondiendo a lo que pueden ser problemas a largo y mediano plazo. Todos tenemos una identidad, debemos compartirla con los demás para generar cambios sociales positivos que permitan construir procesos de identidad étnica más amplios y positivos, con el apoyo no solo de políticas públicas, sino de todos los sectores sociales. Conclusión. Analizando poco a poco en mi entorno cercano, me encuentro que en Colombia ya se estaba avanzando en materia de inclusión y equidad social, aunque los avances tampoco son muy grandes. Todos y cada uno de estos ha sido significativo en comparación con lo que hace años era el país en materia de esta problemática de identidad étnica y racial. Por ello, muchas de estas comunidades se les ha dado espacios participativos dentro de la cultura de la nación, además de tener un poco más de beneficios políticos. Si bien existen avances, no se puede dejar de lado el hecho de que esta problemática está avanzando. Hacer algo no significa la solución precisa. Sí es importante, pero solo es un aporte a un cambio estructural y social que depende de muchos factores. En materia de discriminación racial, el país ha ido avanzando. Las comunidades negras tienen un poco más de posibilidades y han tenido un poco más de participación. Si bien otro problema de fondo que pocas veces se tienen en cuenta es cómo estas comunidades se sienten algo excluidas por su cultura, su origen y demás. Es la razón por la cual este problema sigue en aumento, debido a que a la hora de estas comunidades identificarse con la sociedad en general les cuesta bastante y tienen problemas de identidad personales, quizá por prejuicios y porque psicológicamente han sido afectados por un gran número de factores sociales, culturales e históricos que de una u otra manera u otra forma han afectado su diario vivir. En mi localidad es muy poca la población negra que existe, hablo de la ciudad de Santo Domingo, en Ecuador, pero visualizando muchos departamentos de Colombia, la población de color se encuentra más en los espacios de la Colombia profunda, en lugares donde aún no se establecen beneficios amplios para estas personas. El cambio para lograr que esta problemática se logre solucionar dependerá únicamente de los valores sociales y humanos que tenga nuestra sociedad y los gobiernos de turno. Las referencias bibliográficas. Muchas gracias por estar